En el siglo XIX ya surgen en la burguesía de Rosario los ideales positivistas vinculados al orden y progreso para la ciudad. Se buscaba una sociedad basada en el talento y esfuerzo personal en el trabajo. Sin embargo, hubo una importante preocupación por imponer el orden necesario que esta ideología del progreso postulaba. Una de las cuestiones fundamentales se relaciona con los trabajadores. Con la caída del orden rosista, las actividades comerciales que tenían como centro a la Villa del Rosario se fortalecieron notablemente. Para esta época, el puerto de Rosario ya tenía picos de actividad impuestos por la llegada de los barcos cargados de productos importados. Como dijo Lu, la fuerza de trabajo para descargarlos fue provista por grandes grupos migratorios que empezaban a fluir hacia la ciudad. Pero esto trajo un problema aún mayor: el qué hacer con esos hombres que se aglomeraban allí. Estos hombres sin un oficio, mientras estaban desocupados, vagaban por la ciudad, y en su gran mayoría nativos del país argentino. Se los asoció como los responsables de las inseguridades que se vivían en aquel momento en las calles. Además, la prensa y la literatura los tildó de improductivos, de costumbres reservadas y de falta de higiene. A consecuencia, entre 1867 y 1868, los criollos que ocupaban los ranchos de los suburbios en Rosario fueron las víctimas principales de una epidemia de cólera que acabó con la vida de unas 400 personas. Esta epidemia fue atribuida en gran medida a la precariedad de la vida material de los afectados. Esa franja de población nativa pasó a ser percibida como un problema de orden sanitario. Poco después emerge una nueva epidemia llamada la fiebre amarilla de 1871, que hizo extensiva esta preocupación a los habitantes de los conventillos, focos de la peste de la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores originarios de las zonas rurales o semirurales del interior se mostraban, según se decía, reacios a someterse a pautas laborales rígidas. Esta actitud no fue motivo de sorpresa para los que miraban a la sociedad a través del prisma del progreso. Eran gauchos, la encarnación de la vagancia y la indolencia. Pese a las prevenciones, no fue posible prescindir de la menospreciada mano de obra nativa, dadas por dos razones. Una de ellas radicó en que el flujo de inmigrantes extranjeros fue, en los primeros años, menor al esperado. La otra razón en que para el desempeño de ciertas tareas, la destreza en el uso del cuchillo o el caballo eran ineludibles, como por ejemplo en el matadero, el saladero o el transporte a extracción a sangre. Poder inculcarles hábitos de trabajo y sentido de la obediencia a la autoridad de patrones y gobernantes se convirtió en un objetivo prioritario de la élite social y política rosarina. La prensa no solo se ocupó de denunciar el problema entre los vagos y malentretenidos, sino que buscó soluciones, como por ejemplo denominarlos compañía de trabajadores. Y si se resistían, eran llevados a la cárcel o desterrados en la Patagonia. Las primeras reglamentaciones laborales, decretos o reglamentos internos tuvieron como finalidad los oficios donde predominaban los nativos, los oriundos del territorio. El trabajo de los changadores, quienes se encargaban de transportar el equipaje de los viajeros, fue reglamentado por un decreto de un jefe político que consistía en que solo podrían ejercer el oficio aquellos que, acreditados con honradez y buena conducta, se hubieran registrado como tales en la policía, donde se les entregaba una tarjeta para identificarse, la colocaban en el cuello o la prendían de la ropa. Más tarde, el servicio doméstico y los estribadores, quienes cargaban y descargaban los buques, iban a tener reglamentaciones similares. Pero en estos decretos, el objetivo disciplinario y laboral fue secundario. Los malos hábitos de los changadores, carreros y domésticos, que decían ser desobedientes e irreverentes, atentaban, según se denunciaba de forma recurrente a la prensa, contra el orden político y la seguridad personal. Para los que poseían un arte o un oficio, la situación era sensiblemente distinta. Para los extranjeros.
En una ciudad en la que no había quien conociera las nociones mínimas de muchos de los oficios para construir una urbe moderna, hacer funcionar, vestir y alimentar a sus habitantes era posible, sobre todo para los que contaban con un capital de dinero o herramientas. Se veía una preferencia por los trabajadores extranjeros con oficio. La intención de ellos de ayudar a los connacionales fue una de las causas. El objetivo de los extranjeros era volver a su país o alcanzar el ascenso social rápidamente. Esto tuvo influencia en la conformación del mercado del trabajo. La población italiana, por ser la más apta a las faenas agrícolas, era la más conveniente para las empresas rurales que los alemanes o los ingleses, que preferían el trabajo por cuenta propia a la tutela del patrón, o los españoles, dedicados al comercio o a la industria. El caso de la fundición y taller mecánico de Santiago Righetti ofreció un ejemplo concreto de cómo operaron estas tendencias. El establecimiento funcionaba como una suerte de taller de adaptación de los italianos que llegaban a Rosario. Allí aprendieron el idioma, el modo de trabajo del país o perfeccionaban sus oficios. Una vez adquiridas estas destrezas, buscaban empleo en otros talleres o empresas ferroviarias. Cierta corriente migratoria, como el conjunto de etnias englobado bajo la denominación de turcos, fueron objeto de actitudes decididamente prejuiciosas. Y así comenzó lentamente el ascenso de los criollos.